Aquella noche, en la penumbra de un comedor bañado por la luz tenue de las velas, mi madre se adelantó con determinación. Colocó su mano sobre el documento del testamento, y sin apartar la mirada, anunció con voz fría, no tendrás ni un centavo. Asentí con una sonrisa amarga y, imitando su frialdad, respondí, entonces tampoco podrás esperar algo de mí. Con un gesto pausado, dejé reposar mi tenedor y cuchillo sobre la mesa, y me levanté, permitiendo que un silencio tenso se instalara en el ambiente. Semanas después, una nueva pesadilla irrumpió en mi vida. Durante una cena que pretendía ser familiar, Liam se inclinó hacia adelante, dejando que su voz impregnada de arrogancia inundara el lugar. Queríamos que lo supieras desde el principio, para evitar malentendidos más adelante. Todo nos pertenece. El impacto de esas palabras se sintió como un puñetazo en el estómago. De pronto, la lasaña casera que mamá había preparado con esmero para darme la bienvenida se transformó en un peso insoportable, cargado de recuerdos y promesas rotas. Por un instante, el comedor se sumió en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el distante murmullo del tráfico más allá del vecindario. Con el corazón acelerado, mis ojos se posaron en Liena, situada al otro extremo de la elegante mesa de cerezo, mientras los gemelos menores, con sonrisas ambiguas y ojos llenos de una autosuficiencia perturbadora, se limitaban a observar. Con la voz temblorosa, apenas controlada, intenté preguntar, ¿qué quieres decir con todo esto? En ese preciso momento, mamá irrumpió en la conversación. Su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión decidida y desafiante, y declaró, tu padre y yo hemos decidido modificar nuestro testamento, y queríamos que lo oyeras de primera mano. La casa, la cabaña junto al lago, todo ha sido dejado allí. Volteé hacia papá, buscando alguna señal de duda o el indicio de que se tratara de una cruel broma. Pero su mirada se había perdido en los reflejos de los cubiertos, evitando encontrarse con la mía. Tras un silencio que pareció eterno, con voz baja y medida, él explicó, Sara, debes comprender nuestro razonamiento. Has logrado cosas increíbles, y tu madre y yo estamos orgullosos de la carrera y el éxito que has construido. Liam añadió con frialdad, Liana y Emiliana aún están forjando su camino. Necesitan más apoyo. La respuesta de mamá no tardó en llegar, cargada de una teatral resignación. Esta es precisamente la razón por la que preferíamos no contarte nada. Siempre lo reduces todo al dinero, Sara. Para nosotras, la familia es lo primordial. Un calor abrasador invadió mis mejillas, y apreté el puño, oculto bajo el mantel. Con voz entrecortada, le respondí, para mí, la familia siempre ha sido lo más importante. Cada sacrificio que realicé fue por amor y por el deber de mantenernos unidos, como tú misma insististe. Liam, recostado en su silla y cruzando los brazos con una mueca de suficiencia, replicó con sorna. Estás adoptando una postura de mártir. Nadie te obligó a ayudar, simplemente te deleitaba el papel de heroína. Liana soltó una risa baja, jugueteando con un mechón de su cabello, y con una mirada divertida insinuó. ¿Acaso creíste que, lanzándonos dinero a discreción, mamá y papá te amarían al mismo nivel que a nosotros? La crueldad de sus palabras reavivó una herida que creía haber enterrado hace años. Mis padres, inmóviles y silenciosos, no ofrecieron ninguna defensa. Su quietud hablaba más que cualquier reproche. Siempre habían protegido y justificado cada una de las imprudencias de Liam. Mientras yo, tras años de sacrificio, era tachada de codiciosa y egoísta. La rabia se encendió dentro de mí, consumiendo los últimos vestigios de paciencia, con voz forzada pero decidida. Afirmé. Tienes razón, Liam. Nadie me obligó a ser el soporte inagotable de esta familia. Pero a partir de hoy no permitiré que me hagan sentir culpable por ello. Con un movimiento decidido empujé mi silla y me levanté abruptamente, ignorando las miradas de sorpresa y desconcierto. Por un breve instante el aroma de la salsa marinara llenó el ambiente, recordándome cruelmente lo que había esperado que fuera una noche familiar reconfortante. En contraste con la emboscada emocional en la casa que yo misma ayudé a sostener, tomé mi abrigo en el pasillo y, al cruzar la puerta principal, ésta se cerró tras de mí con un golpe seco, separándome de aquellas voces que ya no tenían cabida en mi vida. Afuera, el aire fresco de Portland me golpeó con fuerza, despejando momentáneamente mi mente, aunque mi corazón latía dolido por la traición. Aquella familia, en la que había confiado, me había usado, descartado y dejado en la soledad del desprecio. Subí a mi coche, cerré la puerta de golpe y con el volante entre manos temblorosas, dejé que las lágrimas se derramaran sin contención. En el silencioso trayecto de regreso a mi apartamento en el centro, los recuerdos se agolparon. Cada sacrificio económico, cada vacación cancelada,
cada noche en vela entre números y facturas. Todo se amontonaba en mi mente, como si el peso de mi dedicación se convirtiera en una condena. De vuelta en casa, mi apartamento se mostraba extrañamente ajeno, como si cada rincón estuviera impregnado por la amarga revelación de esa noche. Me serví una generosa copa de Cabernet, ese vino costoso que había reservado para ocasiones especiales, y en cada sorbo encontraba una amarga lección. Al acomodarme en el sofá, abrí mi aplicación bancaria. 800 mensuales destinados a la hipoteca de los padres, y otros 600 para servicios públicos se exhibían en la pantalla, burlándose de mi sacrificio. Sin pensarlo 2 veces, cancelé ambos pagos. Un acto silencioso de rebeldía que se plasmó en las confirmaciones que parpadeaban ante mis ojos. Conforme la noche se desvanecía, repasé obsesivamente cada palabra de aquella cena. La ira se transformó, dando paso a una profunda tristeza. No era solo un rechazo financiero, sino una negación de mi valor. Una vida entera de sentirme relegada a un segundo plano confirmada en forma de desdén familiar. Sin embargo, en medio de tanto dolor, algo nuevo comenzó a gestarse en mi interior. Una sensación de liberación emergió, y comprendí que mi valía no dependía de su aprobación. Era el momento de retomar mi vida, de romper las cadenas de expectativas y obligaciones que durante tanto tiempo habían aprisionado mi espíritu. Sabía muy bien que mis padres y Liana no dejarían pasar esto sin dar prueba de ello. Se avecinaban inevitables llamadas, discusiones, tal vez incluso represalias. Pero esa noche marcó un antes y un después. Con la determinación encendida en mi mirada, me prometí, ya no seré la víctima, ya no aceptaré el desprecio disfrazado de deber familiar. A partir de entonces, mi vida sería mía. Mientras vaciaba la última gota de vino, una sonrisa amarga se dibujó en la oscuridad. Mi familia había decidido entregar su patrimonio a Liana, pero esa noche me habían otorgado algo mucho más valioso, la libertad para ser yo misma. El sueño se me escapó en medio de la noche. Al mirar el techo sombrío de mi apartamento, mi mente revoloteaba entre la incredulidad, el dolor y la ira. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las cortinas, indiferentes a la tormenta interna que me consumía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquellos momentos humillantes en la mesa de la cena, la arrogancia de Liam, el desdén burlón de Liana y sobre todo, el silencio cortante de mis padres. Un silencio que hería más que cualquier palabra. Con el amanecer, el agotamiento me dejó sin fuerzas ni lágrimas. Me levanté lentamente. Preparé un café fuerte y, sentada, contemplé el nuevo día con una mezcla de melancolía y determinación, consciente de que, por fin, había reclamado mi derecho a vivir para mí misma. Con la tenue luz del amanecer filtrándose a través de la ventana de la cocina, me encontré absorta en mis pensamientos, mientras el murmullo distante de las noticias se desvanecía en el fondo. Los recuerdos tan intensos y claros como si se proyectaran en cada rincón, me hacían cuestionar si mi ceguera había sido involuntaria, o quizás, fruto de una decisión consciente de ignorar señales evidentes. Durante años creí que mi familia me valoraba por algo más que el apoyo económico que, sin saberlo, les brindaba. De pronto, el vibrar insistente de mi teléfono, golpeando la superficie de la mesa de madera, interrumpió mi ensimismamiento. Al mirar la pantalla, reconocí el nombre de mi madre. Mi estómago se encogió y, con manos temblorosas, decidí dejar el mensaje en el buzón de voz. Incapaz de enfrentar tan pronto la mezcla de sentimientos que su voz provocaba. Apenas un minuto después, la notificación volvió a parpadear impaciente. En contra de mis instintos, presioné reproducir, y en la mezcla de exasperación y reproche, la voz familiar pronunció, Sara, por favor, deja de dramatizar. Llámame. Ya sabes que la familia es mucho más que un simple balance financiero. Aquellas palabras, tan familiares como hirientes, resonaron en mi mente. La ironía no se me escapó. Para ellos, el lazo familiar parecía tener valor únicamente cuando servía para justificar sus propias necesidades, mientras que mis emociones y sacrificios pasaban desapercibidos. Con un gesto decidido, borré el mensaje y aparté el teléfono, resuelta a no ceder ante la reiterada avalancha de culpa. Durante los días siguientes, las llamadas se sucedieron sin tregua. Primero, la insistencia de mamá. Luego, papá se sumó a la mezcla, y para culminar, Liana intervino con sermones que se mezclaban con súplicas cargadas de sarcasmo. Ninguna de esas voces dejaba entrever el menor atisbo de arrepentimiento, sino más bien una creciente irritación al notar la repentina ausencia de su sostén financiero. Finalmente, tras una llamada especialmente amarga en la que Liana me tildaba de egoísta y celosa, decidí bloquear todas las líneas de comunicación. Esa acción me brindó una paz, frágil y desconocida, que contrastaba con el dolor latente que no parecía dispuesto a disiparse.
Buscando refugio en el trabajo, me sumergí en un proyecto ambicioso, la construcción de un elegante complejo de consultorios médicos en Sacramento. Reuniones interminables, revisiones de planos y visitas a clientes se convirtieron en mis nuevas distracciones. Aquellas tareas, que en otro tiempo desempeñaba con soltura, se transformaron en un refugio contra la cruda realidad que me esperaba cada noche. Extendí mis jornadas, aceptando viajes y compromisos adicionales, con la esperanza de aplazar el ineludible enfrentamiento con la soledad y el vacío emocional. 3 semanas transcurrieron sin que mi familia me contactara directamente. Empecé a creer, quizá ingenuamente, que mi decisión de cortar la comunicación sería aceptada y que ellos podrían continuar sin mí. Sin embargo, en lo profundo de mi ser sabía que las heridas no sanaban tan fácilmente. El viernes por la tarde, mi teléfono volvió a iluminarse con un mensaje de texto que parecía anunciar un inminente reencuentro. Reunión familiar esta noche. Sara, debes estar allí. Mi corazón se aceleró con una mezcla de incredulidad y resignación. Aunque sentía que ya no les debía nada, una vaga esperanza de reconciliación me impulsó a responder con un simple, bien. Al llegar a la casa de mis padres, la escena parecía sacada de un sueño distorsionado. La imponente motocicleta de Liam y el llamativo Kia azul de Liana estaban estacionados uno junto al otro, como emblemas silenciosos de una antigua presión que aún me oprimía. Con el estómago revuelto, me aproximé a la puerta principal, ahora tan ajena y poco acogedora como la fachada de un adversario ineludible. Mi madre me recibió con una sonrisa forzada, en la que se percibía apenas una sombra de irritación. Sara, me alegro de que hayas decidido venir. Anunció con tono frío mientras me conducía al interior. En la sala, mi tía Daisy estaba sentada en un rincón, observándome con una mezcla de simpatía y cautela, como si temiera que mi llegada despertara viejas heridas. La tensión se hizo palpable cuando mis hermanos se unieron a la reunión. Mi padre, aclarando la garganta, anunció sin rodeos. Hemos convocado esta reunión para aclarar las cosas, Sara. Tu madre y yo creímos que ya habrías comprendido nuestra posición. Evidentemente estábamos equivocados. Con el puño apretado, intenté replicar, mi voz entrecortada pese al esfuerzo por contenerla. Entrar en razón. Después de todo lo que he sacrificado, cada pago de la hipoteca, cada cheque de matrícula, ¿realmente creen que eso justifica que pase por alto mi propio bienestar? Mi madre replicó con desdén, minimizando mis palabras. No exageres. Tu apoyo siempre fue tu responsabilidad, siendo la mayor. Liana, con tono burlón, añadió. Si no estuvieras tan ocupada salvando a la familia, tal vez ya tendrías una vida propia. El dolor y la humillación me embargaron. Con la voz temblorosa, admití entre lágrimas. Tienen razón. Fue mi error creer que tenía un lugar aquí. Antes de que pudiera asimilar mis propias palabras, la voz de mi padre cortó bruscamente. Si te vas ahora, no esperes ser recibida nuevamente. Esa declaración fue el punto de quiebre. Con el corazón hecho pedazos, respondí con frialdad. Nunca me he sentido bienvenida. Salí de la casa, y bajo el frío manto de las estrellas, las lágrimas dibujaban senderos ardientes por mis mejillas. Cada paso hacia mi coche parecía pesar más que el anterior, revelando de golpe que mi familia jamás me había valorado verdaderamente. Yo solo era un recurso, algo prescindible y utilitario. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta con determinación, jurando no permitir que me lastimaran de nuevo. Me sumí en la oscuridad, donde el silencio se convirtió en un refugio protector. Sin embargo, apenas había encontrado un tenue consuelo cuando un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Al asomarme por la mirilla, vi a la tía Ace, con el rostro marcado por la preocupación sincera. Sin necesidad de palabras, me dejó entrar, y en un instante, me envolvió en un abrazo reconfortante. Lo siento, Sara, susurró con voz temblorosa y cargada de emoción, mereces algo mucho mejor. Esa calidez, combinada con el abrazo reconfortante de Daisy, liberó en mí años de dolor y amargura contenida. Después de un largo y silencioso momento, Daisy retomó la palabra con firmeza. Quizás no lo admitan, pero temen enfrentar sus propios errores. Temen perder el control. Mientras repasaba mentalmente cada pago recurrente, $800 de hipoteca, 600 de servicios públicos y otras transferencias bajo el manto de ayuda familiar, comprendí que, a pesar de la culpa que intentaban imponerme, yo había entregado mi vida a una ilusión de seguridad que nunca me correspondió. Con un clic simbólico, decidí cancelar todas esas obligaciones financieras. El alivio fue inmediato y abrumador, tan intenso que me dejó sin aliento. Por primera vez en años,
dejé de ser el salvavidas al servicio de una familia que solo me veía como un medio para sostener sus necesidades. Esa decisión, dolorosa pero liberadora, se grabó en mi alma, marcando el inicio de un camino hacia el autovalor y la verdadera autonomía. Aquel amanecer, cuando la luz se colaba tímidamente por las cortinas, comprendí que había llegado el momento de romper con viejos lazos. Había pasado la noche en el sofá, rendida por el cansancio, mientras el horizonte de Portland se teñía de suaves matices dorados. Sin embargo, el silencio se quebró bruscamente con la vibración insistente de mi teléfono. Al ver el nombre de mi madre parpadear en la pantalla, un nudo de inquietud se apoderó de mi estómago. «Sara, ¿qué has hecho?», preguntó con una voz cargada de enojo, omitiendo cualquier tipo de saludo. El motivo era claro. El banco había amenazado con ejecutar la hipoteca. Con la calma que apenas lograba mantener, respondí: «Mamá, pagué la hipoteca con toda la voluntad del mundo, pero tras lo ocurrido, ya no puedo seguir siendo el sostén financiero que ustedes esperan de mí». La conversación se volvió un torbellino de acusaciones sobre el respeto perdido. Mientras mi madre exigía reconocimiento, yo dejé en claro que el respeto debía ser mutuo. Ustedes decidieron el camino y yo he tomado el mío. Con un adiós cortante, colgué, sintiendo como, a pesar de la agitación interior, una extraña sensación de empoderamiento comenzaba a brotar. Durante las semanas siguientes, empecé a reconstruir mi mundo. El trabajo dejó de ser solo una distracción para transformarse en una fuente de satisfacción genuina. Reservé por fin el tan anhelado viaje a Italia, saboreando la libertad de invertir en mí misma, aun cuando la soledad se colaba en las noches recordándome que ciertos vínculos familiares se habían quebrado. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida en un fatídico regreso a casa. Después de un agotador viaje a Sacramento para supervisar las últimas inspecciones de un nuevo complejo médico, llegué un viernes por la noche con el cuerpo pesado y la mente llena de esperanzas renovadas. Pero al acercarme a mi apartamento, algo llamó mi atención. Una capa espesa y endurecida de espuma cubría el marco de mi puerta, como si alguien hubiese sellado mi entrada a propósito. La sorpresa se tornó en una mezcla de pánico y furia al identificar, sin lugar a dudas, al autor de tan cruel acto, Liam. Con el corazón acelerado, llamé a la administración del edificio. Tras una larga espera en el pasillo, apareció un cerrajero, quien removió con cuidado la espuma mientras murmuraba sobre lo premeditado del vandalismo. Su análisis parecía confirmar mis peores sospechas. Alguien deseaba impedir que regresara a mi hogar, y su nombre era Liam. No tardé en revisar las grabaciones de la cámara de seguridad del pasillo. Allí, entre sombras y ángulos complicados, se distinguía claramente la figura de Liam, con la gorra baja y una sudadera que ocultaba parte de su rostro. Ejecutaba su sabotaje con una sonrisa que destilaba malicia. La traición se sintió como un puñal en el alma, pero en ese instante, decidí que era el momento de actuar. Con manos temblorosas y el metraje en mi poder, llamé a la tía Daisy en busca de consejo. Su voz, suave pero firme, me dejó en claro que permitir estos comportamientos solo fomentaría futuros abusos. Si no haces responsables a quienes te hacen daño, jamás aprenderán, me dijo. Protegerlos no es compasión, es habilitación, impulsada por esa sabiduría. La mañana siguiente presenté una denuncia policial, entregando como evidencia el video que confirmaba la intencionalidad del sabotaje. La reacción familiar no se hizo esperar. Mensajes de voz y llamadas se sucedían, tildándome de traidora y acusándome de deslealtad. Sin embargo, detrás de aquella avalancha de reproches se vislumbraba, de forma dolorosa, la aceptación de que ya no podía seguir bajo su control. Más tarde, mi padre, con voz entrecortada, me interrogó. «Sara, ¿qué se requiere para dejar esto atrás?» $3,000, el costo exacto de las reparaciones, respondí con una frialdad que sorprendió incluso a mi propio corazón. La acusación de extorsión se esgrimió sin dilación, pero mis palabras se mantuvieron firmes. Es la consecuencia de que Liam destruyera mi hogar, o paga la deuda, o enfrentará las consecuencias legales. Al amanecer siguiente, una transferencia de exactamente $3,000 se reflejó en mi cuenta, etiquetada como pago final. Ese dinero no representaba solo una compensación económica, sino el reconocimiento de que mis acciones habían tenido un impacto, que mi independencia no podía ser menospreciada. Con el sabotaje detrás, el silencio se instaló en mi familia. Días se convirtieron en semanas sin llamadas, sin mensajes airados ni súplicas desesperadas. Al principio, ese silencio me ofreció un respiro, pero pronto se transformó en un recordatorio punzante de lo que había perdido. Los rumores comenzaron a circular. La tía Ace, en una conversación nocturna, advirtió que mi madre estaba diciendo que había abandonado a la familia, que los había dejado sin apoyo.
Esa acusación, absurda y dolorosa, hacía eco en cada rincón de mi ser. Fue en ese momento de profunda reflexión que comprendí lo que realmente había sucedido. Años de sacrificio, vacaciones renunciadas y sueños pospuestos, se borraban en un intento por reescribir mi historia como la villana de la familia. Pero yo ya no era la misma. Con determinación, me senté frente a mi computadora, y con cada pulsación, relaté en detalle mi verdad en una publicación en Facebook. Conté todo, desde los pagos mensuales de la hipoteca y la presión financiera hasta la irresponsabilidad manifiesta del IEM y las continuas demandas familiares. Cada palabra fue un grito liberador de años de dolor contenido. La reacción fue instantánea y dividida. Algunos expresaron su conmoción y empatía, horrorizados por el sufrimiento silente que había soportado. Otros criticaron mi decisión de hacer públicos asuntos tan íntimos. Poco después, un mensaje de voz de mi madre resonó en mi teléfono. ¿Cómo te atreves? Pero esa pregunta, lejos de provocarme temor, reafirmó mi convicción. Aquel episodio, a pesar de su crueldad, se convirtió en el catalizador de una transformación personal. Había dejado atrás la sumisión y reclamado mi derecho a decidir mi destino. De pie frente a la puerta recién reparada de mi apartamento, respiré profundamente, sintiendo en cada latido la promesa de un futuro construido bajo mis propios términos, libre de ataduras y de voces ajenas. Hoy, miro hacia atrás y reconozco que, en medio de la traición y el dolor, había nacido una fuerza interior que jamás imaginé tener. Esa lucha, tan amarga como necesaria, me liberó para construir una vida auténtica, en la que mi voz y mi dignidad sean las únicas guías. Aquel día marcó el inicio de un cambio que no solo estremeció la estructura de mi mundo, sino que también encendió en mí una llama de transformación. En medio de una discusión acalorada, mis palabras se volvieron un espejo de mi dolor y mi anhelo de dignidad. No puedes rebajarme de esta manera, dije, con la voz oscilante entre la rabia y la tristeza, mientras intentaba proteger el valor que había construido a lo largo de los años. En ese instante, comprendí que las máscaras y apariencias engañosas podían ocultar heridas profundas. Las acusaciones se sucedían sin tregua. Tras todo lo que había entregado, se me tildaba de egoísta y se pretendía justificar decisiones que dañaban no solo mi espíritu, sino también el de quienes me rodeaban. Me dijeron que mis esfuerzos eran insignificantes y que, al elegir ayudar a quienes lo necesitaban, había traicionado un lazo sagrado. Aquella noche, el eco de sus reproches se mezcló con el silencio, haciendo que mis lágrimas nublaran la visión, mientras una culpa punzante recorría mi interior. En medio de aquella tormenta emocional, la inesperada visita de la tía Daisy fue un bálsamo. Con el rostro marcado por la preocupación, apareció en la puerta, y sin mediar palabra, me abrazó con la calidez de alguien que siempre ha sabido ver más allá de las apariencias. Sara, lo que compartiste cambió la perspectiva de muchos. Susurró con ternura, recordándome que, a veces, la verdad resplandece cuando se revela sin reservas. Me explicó que, durante años, ciertos logros y esfuerzos habían sido ignorados o incluso ocultados, y que ya era momento de reclamar el reconocimiento que merecía. 3 días más tarde, un mensaje breve y crudo de Eliana estremeció mi calma recién encontrada. Muchas gracias. Ahora todos nos rechazan. Espero que te sientas orgullosa. Mientras leía esas palabras, sentí como la búsqueda incansable de aprobación se desvanecía lentamente. Había aprendido que la validación externa siempre viene con ataduras y sacrificios. Con una mezcla de serenidad y convicción, respondí. He dejado atrás las disculpas por decisiones ajenas. Es momento de asumir la responsabilidad de cada elección. Aunque mi respuesta se quedó sin réplica, cada palabra escrita fortalecía mi determinación. El tiempo trajo consigo cambios inevitables. Mientras algunos miembros de la familia enfrentaban dificultades económicas, obligados a trabajos extenuantes y a enfrentar deudas largamente postergadas, yo experimentaba un renacer silencioso. Mi carrera empezó a florecer, y con un ascenso inesperado, obtuve no solo una oficina en la esquina, sino también la independencia financiera que tanto anhelé. Cada dólar que ingresaba a mi cuenta era la prueba tangible de que decidir por mí misma no era egoísmo, sino un acto de necesaria valentía. Con esa nueva libertad, me regalé un viaje que había pospuesto durante tanto tiempo, 2 semanas en Italia. De pie en un balcón en Florencia, observé cómo el atardecer pintaba el horizonte con tonos cálidos, y en ese instante, la carga del pasado se disipó. La brisa y la luz me recordaron que la felicidad podía ser auténtica, y que las obligaciones impuestas por otros no tenían cabida en mi nueva realidad. De regreso a casa, me uní a un grupo de senderismo, y en esos paseos, descubrí que los fines de semana podían ser recuperados, llenos de amistad y redescubrimiento personal. En una de esas caminatas,
conocí a Alex, cuya sonrisa y palabras amables actuaron como un bálsamo en mi proceso de sanación. Su silencioso apoyo llenó un vacío que hacía tiempo había quedado en el eco de una familia disfuncional, reafirmando mi derecho a recibir amor incondicional. Los días transcurrieron con una paz renovada, hasta que una fría noche de noviembre, la tía Daisy volvió a aparecer. Con su suéter favorito y 2 tazas de café humeante, entró en mi hogar sin pronunciar apenas una palabra, pero su abrazo lo decía todo. Estoy orgullosa de ti, Sara. Entre lágrimas, me recordó que, aunque el pasado intentara hacerme dudar, la fortaleza de haberme elegido a mí misma era la mayor victoria que podría haber alcanzado. Conversamos durante horas, compartiendo recuerdos, risas y confesiones. Daisy me enseñó que la verdadera familia no se define únicamente por la sangre, sino por aquellos que reconocen y valoran nuestro verdadero ser. Mientras los murmullos de parientes distantes pintaban un cuadro sombrío de las circunstancias de mis padres, ella trabajando en un restaurante con el agotamiento reflejado en cada línea de su rostro y él sobrellevando labores que cedían lo saludable, yo entendía que, a pesar de sus errores, había encontrado mi camino hacia la libertad y la autenticidad. Esa noche de Nochebuena, en lugar de sucumbir al rencor, decidí celebrar la amistad y la independencia. Amigos cercanos se reunieron para compartir momentos de calidez y, entre risas y abrazos, la tía Daisy sonreía con complicidad, como si confirmara que una vida plena era posible incluso después de las peores traiciones. Al despedirme y ver cómo las luces de la ciudad se encendían en Portland, sentí que el dolor, aunque persistente, se transformaba en una cicatriz de la que había aprendido a extraer fortaleza. Al final, el rechazo y las acciones de aquellos que una vez llamé familia, se convirtieron en el impulso que necesitaba para renacer. Mientras ellos destinaban lo que consideraban sus legítimas posesiones a otros, yo recibí el regalo invaluable de poder elegir mi propio destino. Ahora, de pie en medio de la libertad que he forjado, me pregunto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías sacrificado tu felicidad para mantener un lazo que te drenaba, o habrías optado por caminar solo, aun sabiendo el riesgo de perderlos para siempre? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, a contarme cómo enfrentarías tú la difícil elección entre el dolor del pasado y la promesa de un futuro forjado por tu propia voluntad. Cada experiencia es única, y en el diálogo encontramos la fuerza para seguir adelante, celebrando la verdad y el valor de ser fieles a nosotros mismos.